Entonces tenemos que adecuarnos a veces a la misma distribución topográfica del lugar donde estamos realizando, ¿no es cierto? Entonces 40 metros, muchachos, a veces se cumple, por ejemplo en la autopista sí se cumple, porque no hay obstáculos, ¿no es cierto? Nosotros podemos poner a la distancia que se nos plazca, no que se nos plazca, sino a la distancia que nosotros hayamos calculado en nuestro cálculo luminotécnico, porque esta distancia también se calcula. Entonces ahí, por ejemplo, podemos instalar a la distancia que nosotros requiramos, ¿no? ¿No es cierto? Pero, por ejemplo, si estamos haciendo alumbrado público, ya no podemos hacer eso, ¿no es cierto? Vamos a tener ni siquiera vanos iguales. Vamos a tener vanos, un vano será 30 metros, el siguiente va a ser 15 metros, el siguiente va a ser 35 metros y así, ¿no es cierto? Ok, listo. Eso es todo el enunciado de este problema. Nos da también esta curva de acá, que es diferente, ¿no es cierto? La anterior que habíamos usado estaban todas orientadas hacia la derecha. En este caso dice que hay aquí un eje rojo que seguramente nos está indicando, aquí, seguramente este eje de acá nos está indicando el punto de instalación, el eje de la luminaria. Son estos de acá, ¿ok? Y todo lo que está hacia este lado dice que corresponde a la curva de la calzada y todo lo que está a este lado a la curva de la acera, ¿ok? El grafiquito aquí nos dice, aquí está lo que su compañero preguntaba anteriormente, no siempre está normado que sea 1 metro desde el eje de la luminaria hasta el borde de la acera, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, acá lo que yo les había dicho, la luminaria, el brazo es tan largo que prácticamente está por encima, perdón, está sobrepasando la acera y está por encima de la calzada, ¿no? Aquí se nota mejor eso. Entonces esto va a depender mucho de cómo se haya diseñado este sistema y este brazo mecánico, etcétera, ¿no es cierto? Porque esto no lo calculamos nosotros, esto ya incluso hay postes que ya vienen de fábrica, entonces pues, tenemos que adecuarnos a esas distancias, ¿ok? Vámonos a resolver este problema. Yo ya les había dicho, esta fórmula es la única que van a usar, esta de iluminación media, nivel de iluminación, perdón. Ya sabemos qué significa cada uno de estos y vámonos a analizar primero muchachos, la luminaria de la izquierda, o sea, la luminaria número 1, esta luminaria de acá, ¿ok? Porque nos dice aquí, si notan el enunciado, nos dice determinar el nivel de iluminación en cada uno de los carriles, ¿ok? Veremos esto, muchachos, veremos esto. Noten aquí está el poste está justo al medio, dice que hay 1 metro en todo esto de acá, entonces del poste a este borde habrá medio metro, 0.5, aquí también habrá 0.5, aquí hay 8 metros de calzada, aquí también hay 8 metros de calzada a la derecha, aquí hay al frente hay una acera de 2 metros, aquí también a la derecha hay una acera de 2 metros. Entonces esta distribución es simétrica, muchachos. Si me están pidiendo en cada uno de los carriles, yo voy a tener que hacer pues el mismo cálculo para este punto de acá, ¿no? Para este carril de acá, y va a ser el mismo porque los valores no van a cambiar para este punto de acá, ¿no es cierto? Entonces yo voy a analizar por esta vez solamente un lado. Voy a analizar este lado de acá, ¿ok? El lado izquierdo, este lado de acá. Yo ya sé que el valor que obtenga del nivel de iluminación en este carril va a ser el mismo que va a haber acá. ¿Por qué? Porque las distancias son simétricas, ¿no es cierto? A ambos lados. ¿Ok? Entonces, dicho esto, empezaremos a calcular empezando por la luminaria número 1. ¿Ok? Aquí está, ya el gráfico ya lo he recortado. El eje de la lámpara, aquí está, dice que está a 2 metros del borde de la acera. 2 metros esta vez. La altura de montaje dice que es 11 metros. ¿Y qué es lo primero que tenemos que calcular? El factor de utilización total. ¿Dónde? En la calzada, ¿no es cierto? Ok, entonces mi primer punto, mi A1, va a ser hasta el punto final. Aquí, hasta este punto de acá. El A1 dice que vale 6 metros. ¿De dónde salen esos 6? ¿De dónde salen esos 6? Y está aquí, ¿no es cierto? Está aquí. Dice que desde acá hasta el borde, tengo 8 metros. Pero a esos 8 metros tengo que restarle estos 2 metros de acá, ¿no? Porque aquí está mi eje. Desde mi eje hasta el punto son 8 menos 2, 6 metros. 6 metros acá
la altura de montaje 11 metros, aquí el gráfico me lo dice, y esto me da 0.55. ¿Hacia dónde me estoy orientando? ¿Hacia dónde? Para la luminaria 1 estoy calculando hacia el lado de la calzada, ¿ok? Hacia el lado de la calzada. Seguiremos. ¿Cuál va a ser mi segundo punto? Mi segundo punto dice que va a ser este punto de acá, donde comienza el casil, donde comienza la calzada, ¿ok? Ese va a ser el A2. ¿A cuánto está de mi eje de la lámpara? A 2 metros. Aquí está, 2 metros. La altura, 11 metros. La división me da 0.18. ¿Hacia dónde me estoy orientando? ¿Hacia dónde? Noten esto. Desde el eje estoy yendo hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás les había dicho que era el lado de la acera. Por eso me anoto acá. Lado acera. ¿Ok? ¿Para qué uso esos coeficientes? Tengo que hacer primero cuánto tengo que calcular. ¿Cuánto es la distancia que yo quiero calcular? Eso es el ancho del lugar donde yo quiero calcular de la calzada. Aquí está el casil izquierdo. Es A1, es este pedazo de acá. Es este pedazo. A1 es este pedazo de acá. ¿No es cierto? Pero me falta. Tengo que sumarle el A2. ¿Ok? El A2. Por eso es aquí uso suma. A1, A2, el total 8 metros. ¿Para qué hago ese pequeño calculito que es tan obvio en el gráfico? Está auxi. Es para hacer el factor de utilización y que no me equivoque al haciendo el cálculo. ¿Ok? ¿Cuál va a ser mi primer factor de utilización? Va a ser este. Y dice que yo tengo 0.55. Aquí está. ¿Hacia dónde? Hacia el lado de la calzada. Esta curva de acá tengo que usar. 0.5, 0.55, un poquito más allá. Nuevamente subo, intersecto con la curva y me voy hacia el eje vertical, que son los factores de utilización. ¿Ok? Y nos dice que este factor de acá va a ser 0.22. ¿Ok? De ahí sale este 0.22. Vámonos al siguiente. Vámonos al siguiente. ¿Qué dice el siguiente? Que yo tengo que calcular con 0.18. ¿Dónde estará mi 0.18? Hacia el lado de la acera. Hacia el lado de la izquierda, hacia el lado de la acera es la izquierda. ¿Ok? 0.18, 0.5, 0.25, la mitad sería 0.12.5, 0.18, un poquito más allá. Subo, intersecto la curva, me voy hasta mi eje de los factores de utilización y obtengo este valor, 0.07, ni siquiera llegando al 0.1, ¿no es cierto? 0.07. Entonces, ¿para qué he hallado esos dos valores de factor de utilización? Para hacer esta suma, ¿no es cierto? Si aquí he usado suma, nuevamente les repito, aquí tengo que usar suma, ¿ok? Factor de utilización 1, factor de utilización 2, 0.22 más 0.07, 0.29, ¿ok? 0.29 es mi factor de utilización total en el casil izquierdo, que es donde yo estoy calculando. Ahí está la formulita. ¿Cuál será el factor de mantenimiento? Noten esto muchachos. Factor de utilización ya lo he calculado. El flujo nos decía que era 27.000 si no me equivoco. El ancho yo ya lo he calculado. La distancia creo que eran 40 metros también, entre luminaria y luminaria. ¿Qué me falta? Me falta el factor de mantenimiento. ¿De dónde voy a hallar esto? ¿Se acuerdan que el problema me decía que la luminaria es cesada? La luminaria es cesada y que el ambiente es medio, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ubicar eso en esta tabla de acá, ¿ok? En esta tabla de acá. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Dice, primero, luminaria cesada. ¿Dónde está? Aquí. Luminaria cesada. Me voy a basar en esta columna de acá. Dice que el ambiente es medio. El ambiente es medio, o sea, en esta de acá. ¿Ok? Entonces, si yo continúo aquí, tengo que intersectar esto de acá. Luminaria cesada, ambiente medio. 0.7. Ese valor va a ser mi valor de factor de mantenimiento. ¿Ok? 0.7. ¿De dónde he obtenido eso? De aquí. ¿No es cierto?
luminaria cesada, ambiente medio, 0.7. ¿Ok? Entonces esta tablita, muchachos, es importante que ustedes la tengan. No sé si se la pueden memorizar. Pienso que la pueden, no sé si les ha dicho que les va a permitir tablitas para este parcial. Pero de todos modos, esta es una tablita bien pequeñita, ¿no? Entonces ya saben cómo usarla. Seguiremos. Si ya tengo factor de mantenimiento, puedo calcular directamente el nivel de iluminación en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Factor de utilización 0.29, factor de mantenimiento acabo de obtener 0.7, el flujo 27.000 lúmenes, el ancho del lugar donde yo quiero calcular es 8 y la distancia entre luminaria y luminaria 40. Eso me da 17.13 lux. ¿Ok? 17.13 lux. Lo que yo acabo de calcular es esto. Desde aquí hasta aquí. Dice que me ha salido 17 punto algo de lux. ¿No es cierto? 17 lux me ha salido en este lugar. ¿Ok? Pero muchachos, hay algo que ustedes tienen que notar. ¿Ok? Ese valor que yo he calculado solamente es producto de la luminaria 1, ¿ok? La luminaria 1. Pero ¿qué pasa con la luminaria 2? La luminaria 2, si bien está orientada hacia el otro casil, va a haber un cierto nivel de iluminación que va a llegar también a mi casil izquierdo, que es donde yo estoy calculando, ¿ok? Entonces, el que yo he calculado es de la luminaria 1. El que ahora voy a calcular es lo que va a aportar mi luminaria 2. ¿Ok? Mi luminaria 2. Porque lo que yo quiero calcular es en este punto, ¿no es cierto? Aquí es donde yo estoy calculando. Entonces, en este lugar va a haber aporte mucho mayor de la luminaria 1, pero también va a haber un aporte, no sé de cuánto, pero de la luminaria número 2. ¿Ok? Entonces, yo tengo que calcular ahora para la luminaria número 2. ¿Qué tengo que calcular? Se repite el proceso, factor de utilización. ¿Cuál va a ser mi primer punto? Aquí está, aquí, hasta donde finaliza la calzada. Ese va a ser mi A3, desde el eje de la luminaria que ahora estoy analizando. ¿Ok? ¿Cuánto va a ser ese valor? 8 metros de calzada, 1 metro de acera total, 9, más 2 metros, aquí se va a repetir, ¿no es cierto? Desde el borde hasta el eje, 2 metros, 8, 10, 11 metros. 11 metros, 11 metros de aquí a aquí, de aquí a aquí, 11 metros, ¿ok? Aquí está, 11 metros del ancho, la altura de montaje dice que es 11, no varía, esto me da 1. ¿Hacia dónde me estoy orientando? ¿Hacia dónde me estoy orientando? Estoy haciendo este cálculo y esto corresponde hacia el lado de la acera. Para la luminaria 2, muchachos, para la luminaria 2 estoy analizando. Está yendo hacia atrás, o sea, ese lado es acera, ¿ok? Lado de la acera. Vámonos al siguiente. El siguiente punto que yo quiero calcular es este punto de aquí atrásito, ¿ok? Este punto de aquí atrás. Eso le llamo A4. El A4 dice que va a ser 2 metros desde el borde hasta el eje más 1 metro de acera. En total, 3 metros, ¿ok? 3 metros, la altura de montaje es 11 metros y este valor dice que nos da 0.27. Nuevamente, ¿hacia dónde me estoy orientando? ¿Hacia dónde me estoy orientando? Estoy yendo de la luminaria, desde el eje de la luminaria, estoy yendo hacia atrás de la luminaria 2. Y eso corresponde hacia el lado de la acera. Hacia el lado de la acera. Por eso anotado aquí, lado acera. ¿Ok? Aquí está. Esto es lo que yo he hecho. Primero he calculado A3 y luego he calculado A4. ¿No es cierto? Ambos están orientándose hacia el lado de la acera, de la luminaria número 2. ¿Cuál va a ser el ancho del lugar que yo quiero calcular? Aunque el gráfico me lo dice, va a ser A3 menos A4. A3 menos A4. 8 metros. ¿Ok? Vámonos a calcular los factores de utilización. ¿Cuál va a ser el primero? El primero que yo quiero calcular es para 1. ¿Hacia dónde? Hacia el lado de la acera. Este lado izquierdo es de la acera. 1, justo acá.
tengo que subir hasta donde intersecta, que es este lugar. De este lugar dice que sale el 0.17. ¿Ok? 0.17. Vámonos al siguiente. El siguiente dice que es 0.27 hacia el lado de la acera. Sigo en el lado izquierdo. 0.27. 0.5, la mitad 0.25. Justo ahí. Intersecto la curva y me voy hacia el eje vertical. Eso dice que es 0.1. ¿Ok? 0.1, mi factor de utilización 4. ¿Qué hago? Calcular el total. Si aquí he usado Zesta, aquí voy a usar Zesta, ¿no es cierto? 0.17 menos 0.10, 0.07. 0.07 es mi factor de utilización total para este punto que estoy calculando. Nuevamente, el factor de mantenimiento, ya sabemos cómo calcular de la tablita, es 0.7, ¿no es cierto? Luminaria cesada y ambiente medio, 0.7. Ya está. Entonces, ya tengo todos los valores. Reemplazo directo, factor de utilización 0.07, factor de mantenimiento 0.7, flujo 27.000, ancho, en este caso el ancho que yo estaba calculando es 8 metros, la distancia 40 metros, esto me da 4.13 lux, 4.13 lux. ¿Okay? Ese es el aporte que hace mi luminaria 2 al casil izquierdo. ¿Okay? Y aquí está, más clarito. Dice el nivel de iluminación total en el casil izquierdo va a ser igual a qué cosa. Dice al EM1, a lo que yo he calculado, al nivel de iluminación que viene de la luminaria 1 más lo que aporta el nivel de iluminación que aporta la luminaria número 2. ¿Ok? La suma directa. Eso me da 17.3 que aporta la luminaria 1 y 4.13 que aporta la luminaria número 2. Y aquí está. Este es el aporte de la luminaria 1 y este es el aporte de la luminaria número 2. El total va a ser la suma 21.26 lux. Eso muchachos, es lo que tengo de nivel de iluminación en este casil izquierdo. ¿Ok? Ahora, el problema me decía calcular para ambos casiles. Obviamente, como ya hemos analizado antes, obviamente, lo que está aquí va a ser lo mismo que está aquí. ¿Ok? Lo mismo, el mismo nivel, 21.26. Si no me creen, hagan el cálculo ustedes. En este caso la luminaria 2 va a estar orientada así y la luminaria 1 va a ser el aporte mínimo, ¿no es cierto? Y se va a repetir, 21.26 lux. ¿Ok? Porque la distribución es simétrica. Si fuera algo cambiado, que no sé, esta acera sea un poquito más larga y la calzada en este casil sea más corta, ahí sí cambiaría y tendrían que hacer el mismo procedimiento dos veces, para el casil izquierdo una vez, para el casil derecho otra vez. ¿Ok? No sé si hay alguna duda sobre esto. Creo que aquí acabamos. Sí, aquí acabamos. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿Todo se ha entendido? Ok, si es que todo se ha entendido, les voy a mostrar la página que yo les había anticipado, ¿no es cierto? Esta página, muchachos, es una página que pertenece a CITSEA, UPC. Es una página donde está, tiene una parte de teoría, que es la misma teoría que el ingeniero maneja en sus diapositivas, es la misma, con algunas incluso especificaciones, todavía es más específico esto que está acá. Además de tener teoría, tiene ejercicios, ¿ok? Y tiene ejercicios que no se ven mucho en clases, ¿no es cierto? Esto deberíamos haber resuelto nosotros, el método de los 9 puntos. Este método es larguísimo, muchachos. Se necesita sí o sí estar en data, estar en Pizasa, cambiar, hay que manipular imágenes de un lado a otro en un mismo eje, etcétera. Es más complicado este ejercicio. Si es que ustedes lo pueden revisar, háganlo, muchachos, no está de más.
quizás después del parcial. No creo que la verdad ingrese eso, es muy largo. Sin embargo, hay ejercicios que están aquí. Aquí están los problemas de sueltos. Aquí hay más problemas de iluminación exterior. Aquí están de sueltos. Aquí está cómo se obtienen esos factores. Incluso aquí manejas rendimientos, ¿no? Factores de utilización de la cera opuesta. Aquí solamente n, esta n de rendimiento lo maneja como factor de utilización. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Luego hay otros ejercicios más, miren, hay uno como el que hemos resuelto nosotros, parecido. Noten esto, las imágenes son las mismas que el ingeniero presenta en el examen, ¿no es cierto? Entonces, esta es la base de datos a veces de problemas del ingeniero. Cambiará algunos datos, etc. ¿Ok? Están solucionados. Esto, quiero que tomen en cuenta esto, muchachos, este ejercicio de acá. Este ejercicio, perdón, este ejercicio, así tal cual como lo ven, ha ingresado el anterior semestre. ¿Ok? Uno parecido ha ingresado, así. ¿Ok? De curvas isolux. ¿Ok? Las curvas isolux se maneja con esta fórmula de acá. Estas son las diapositivas del INGE. Aquí está la formulita que ustedes tienen que usar. Miren, son las mismas imágenes, ¿no es cierto? Ya está. Coseno cubo. La derivada de coseno cubo es la que se usa. ¿Dónde está? Aquí hay también una fórmula que tienen que saber usarla. Es flujo útil sobre el flujo de la luminaria. Esa es también otra forma de calcular el factor de utilización. ¿Ok? Eso entra a veces en las teóricas. Esta es la separación. Esto es lo que ya hemos usado. Aquí hay un ejercicio de suelto de ninja. Lo que no encuentro es la fórmula que él maneja para hacer este tipo de ejercicios. Estas tablitas de acá también léanla, muchachos, esto de aquí, que dice requerimientos por tipo de calles. Esto es en el europeo, si no me equivoco. Es P1, P2, P3, P4, así se maneja, ¿ok? Si les dicen, por ejemplo, la avenida tiene una categoría P5, ustedes ya saben que se refiere a esto con poca afluencia de peatones y ciclistas asociados, etcétera, donde la iluminación tiene que ir entre 3 y 0.6 lux, ¿ok? 3 y 0.6 lux. Entonces aquí es una forma de sacar también cuánto tengo que obtener, ¿ok? Y a veces he visto ejercicios donde el INGE dice calcular la distancia entre luminarias que debe tener una avenida categoría P5. Ustedes ya saben que el valor que tienen que considerar como iluminación, como nivel de iluminación para su fórmula va a estar entre 3 y 0.6. Pueden tomar el medio, ¿no? Esto sería 1.1, 1.5, 1.25 sería, ¿no? El medio. Pueden tomar ese valor ya como dato directamente de esta tabla, ¿no es cierto? Y no es la única. Hay otras categorías. Hay categorías A, hay categorías P, hay M incluso. Miren, aquí están las M. Entonces eso léanlo, ¿ok? No encuentro la fórmula. Bueno, ustedes búsquenlo, muchachos. Se llama para hacer cálculo con curvas isolux. Curvas isolux. Estas son las clases R. Y, o si no, la pueden buscar en internet. La fórmula se llama la fórmula derivada del coseno cubo. Así se llama. ¿Ok? Bueno, ustedes las revisan. Esta es la fórmula que usan acá. ¿Ok? El método de los lúmenes se calcula por esa fórmula. Aquí hay otro más ejercicios. Revísenlo, muchachos. Aquí está cómo se resuelve ese ejercicio de los 9 puntos. Aquí ya les da directamente. Aquí, si entran a este enlace, aquí les dice cómo hay que hacer, ¿no? Los 9 puntos. Aquí están los problemas propuestos, que no son muy propuestos porque aquí está el resultado y la solución, ¿no es cierto? Aquí está uno para 9 puntos y hay más.
¿no? Entonces revísenlo, muchachos, les estoy pasando el link. Revísenlo y de los revisen específicamente tanto para iluminación interior como iluminación exterior los ejercicios que son de curvas isolux. Ok, muchachos, eso sería todo. Ok, eso sería todo, muchachos. No sé si hay alguna consulta más para cesar esto. El Inge les dijo, les confirmó la hora del examen a las 14. 14 era, ¿no? Están ahí todavía. Sí, Seauxi nos ha confirmado a las 2 de la tarde iba a ser el examen. ¿Les ha dicho el aula? No, voy a revisar. Supongo que debe ser en la donde pasa clases, ¿no? Porque es su horario de lista 2. Entonces yo creo que van a dar en la 409, ¿no? Quizás otra aula más, si es que siguen siendo altos. Entonces, yo ahorita no estoy en La No ha Paz, confirmado el aula, pero pero sí, creo. ya no estoy en La Paz, pero estimo que mañana o el lunes en este día estoy llegando y voy a tratar de ir a su examen, ¿ok? Algo más que quería comunicarles, para iluminación exterior no va a haber práctica, así como si fuera de esta semana, ¿no es cierto? Las prácticas recuperatorias están en Classroom, dice hasta este martes. Sin embargo, porque esta semana había tolerancias, no había clases, etcétera, lo estoy ampliando hasta el martes 21, ¿ok? Porque tenemos mucho tiempo todavía para presentar notas, entonces lo estoy ampliando hasta el 21, ¿ok? La práctica general, que es de donde tienen que resolver para los recuperatorios, se encuentra ya en la fotocopiadora del hermanazo, en la casera, ¿no es cierto? Está desde un día antes de Todos Santos, está solo que el hermanazo no ha abierto, ¿no? En todos los días de Todos Santos se ha dado su feriado larguísimo. Y la anterior semana he aprovechado eso para corregir uno de los ejercicios que estaban mal, y lo he corregido y lo he vuelto a dejar la práctica, ¿ok? Entonces las recogen de ahí, muchachos, ya saben, solo la imagen de las curvitas las recortan y la pegan en su ejercicio para que vayan practicando, ¿no? Como hacíamos en iluminación interior, vayan haciendo sus rectitas, de dónde obtengo este valor, etcétera, etcétera, ¿ok? Esas cosas el INGE se fija y a veces les considera, ¿ok? Entonces eso es todo, muchachos. Nos vemos en su examen, que les vaya bien, buen fin de semana, estudien. Este parcial es medio facilito nomás, ¿ok? Chao, muchachos. Hasta luego, Ausi. Hasta luego, Chao, sí, chao. gracias.